Cuando hables tu Biblia, llegas a la segunda parte de tu Biblia llamada el Nuevo Testamento, te encuentras con un evangelio, el Evangelio de Mateo. Es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Las genealogías, las referencias a personajes y eventos del pasado, las profecías sobre todo, vinculan el Antiguo Testamento con el Nuevo, y Mateo es como un hilo conductor que explica, que aplica y que hace entender al pueblo judío que Jesús es el Mesías. Hay una porción en Mateo que esta tarde nos va a servir para reflexionar un tanto sobre la temática. Se encuentra en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Allí algo ocurre y una experiencia traumatizante que marcaría la historia de aquellos que fueron a escenificarla. Jesús acababa de regresar de un corto recorrido por la parte norte de Israel. Cruzó las fronteras, llegó a Tiro y a Sidón, antigua Fenicia, hoy sur del Líbano, donde está Hezbolá atacando a Israel. Luego pasó al lado oriental del Jordán, a la región de la Decápolis, donde continuó haciendo milagros y señales. Esas gentes gentiles reconocieron el poder de Dios, el poder de Jesús. Pero pronto regresó Jesús a Galilea, la Galilea que se había llenado de gloria, de luz. La tierra de los gentiles, que tuvo el privilegio de recibir a Jesús en el envío que Dios les dio. Y allí, estando de nuevo alrededor del lago de Galilea, en la parte oriental, subió a una región montañosa separado de las ciudades, y allí las multitudes corrieron a él 3 días haciendo milagros, señales y prodigios, sanando enfermos, libertando a los cautivos del diablo. Al final de esos 3 días alimentó a 4,000 de ellos porque no tenían dónde comprar comida y no quería enviarlos a casa con hambre. Tremendo. Luego cruza el lago nuevamente a la región occidental, llega a la ciudad de Magdala y allí se establece por un tiempo. Allí fueron a visitarles unos personajes increíbles. Sucede que llegaron los fariseos y saduceos y se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y luego Jesús los dejó y se fue. Estos personajes increíblemente se habían puesto de acuerdo para ir a tentar a Jesús, a tenerle una trampa. Fariseos, que eran los maestros del pueblo, escribas, eruditos, entendidos en la ley. Ellos conocían perfectamente la ley de Moisés, pero habían agregado otra que le llamaban la Torá oral o la ley oral, las tradiciones, que era un conjunto de 7 mandamientos obligatorios y decenas de otros decretos menores, regulaciones éticas y legales, que supuestamente servirían para que el pueblo pudiera entender la Torá y aplicarla a sus vidas diarias. Pero se había convertido aquello en un cepo, en una religión asfixiante. Allí estaban también los saduceos, un pequeño grupo, pero con mucho poder. Estaba constituido por la jerarquía sacerdotal, que tenían el deber, el compromiso de guardar el orden en el templo. Se habían adueñado de aquello, pero ellos tenían un problema: no aceptaban la tradición oral de los fariseos y además cooperaban activamente con el sistema romano para mantener la paz. Su estatus económico
económico porque eran ricos y supuestamente el funcionamiento del templo. Estos dos grupos eran enemigos acérrimos. Ni se dirigían la palabra siquiera. Constantemente estaban siendo confrontados los unos con los otros. Sin embargo, ahora lo vemos de acuerdo, se han puesto de acuerdo esta gente para venir a tentar a Jesús. Jesús molestaba. A los fariseos les había dicho sepulcros blanqueados. Les había dicho guías de ciegos, ciegos que guían a otros. Les había dicho hipócritas. Les había negado la posibilidad de cumplir no la ley de Moisés, la cual Jesús cumplió íntegramente sin faltar una jota ni una tilde. El problema de Jesús era con las tradiciones, con los agregos que ellos habían hecho a los que llamó Jesús mandamientos de hombre. Los saduceos, incrédulos, penetrados por la filosofía y la cultura griega del tiempo intertestamentario, ni siquiera creían en los ángeles, ni siquiera creían en la resurrección. Y el debate era continuo, la pelea era continua, pero Jesús se había constituido en un problema. Ya este era el último año de su ministerio sobre la tierra. Pronto saldría de Galilea, entraría a Perea para morir allá en Jerusalén después. Querían eliminarlo. Ahora se aprovechan y vienen a él y le dicen, bueno, haz una señal estupenda, milagrosa, sorprendente, para que podamos entender que tú tienes autoridad para ser quien dice ser. Y Jesús les dijo, no hay más señales. No hay más señales. ¿Es que estaban a oscuras? No, no lo estaban. Ellos tenían señales a su disposición. Ellos tenían en primer lugar el cumplimiento profético. Antes les había dicho Jesús, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Ahí están. Ustedes las estudian, allí están las pruebas de que yo soy el Mesías y ustedes no las creen. Dicen los estudiosos de la Biblia que habían más de 300 profecías que aplicaban al Mesías. 55 de ellas en particular describían su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Era la seguridad bíblica que Jesús era el Mesías. De hecho, negar aquella realidad sería negar las propias Escrituras judías, donde aparecían estas profecías precisamente. La otra evidencia que tenían eran los milagros de sanidad. Jesús había sanado a ciegos, a cojos, a paralíticos. Jesús le había dado limpieza de la piel a los leprosos, señales estas que cuando los discípulos de Juan vinieron para preguntarle, ¿eres tú el Mesías o alguien más tiene que venir después de ti? Una duda que surgió a última hora en Juan el Bautista. Jesús les dijo, ahí tienen los señales, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y a los perdidos se les anuncia el evangelio. Evidencias de que es el Mesías. Pero además tenía otra evidencia que ellos podían contemplar justamente allí. Tenía autoridad Jesús sobre la naturaleza y hasta sobre los demonios. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús había calmado tormentas. Jesús había expulsado demonios. Incluso miren ustedes, la teología judía decía que algunos de estos milagros, la expulsión de un demonio mudo, era algo que solamente el Mesías podría hacer. Jesús lo hizo. Y ellos estaban en territorio justamente donde había muchos testigos de eso. Sin embargo dijeron, no es por el poder de Dios, es por el poder de Beelzebú que hace tales cosas. Intencionalmente negaron el poder de las evidencias que tenían. Mire, hermano, la falta de fe de estos líderes no nacía de la falta de pruebas, nacía de una decisión del corazón. No es que les faltara pruebas, les faltaba decisión de creer en Jesús, de recibir a Jesús. Y nosotros, a veces a nosotros se nos sacude la fe, pero no es por falta de evidencias. Seguro tenemos las evidencias en nuestras vidas, pero a pesar de eso preferimos no prestarle atención.
Hay muchos seres humanos que, a pesar de las evidencias que tienen en la Biblia, de los sermones que han escuchado, de los testimonios que han escuchado, prefieren no prestarle atención a esas evidencias y siguen su vida. Ahora Jesús denuncia aquella incredulidad intencional y dice: no hay más señales, no quedan más señales. No quedan más señales. Solamente una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Jonás había estado 3 días en el vientre del pez antes de regresar a la tierra. Jesús estaría 3 días en el corazón de la tierra antes de regresar a la vida. Esa sería la última señal. ¿Por qué le dice generación malvada y adúltera? No se refería a un hecho literal. Eran, primero que todo, ignorantes espirituales. Ellos tenían allí la evidencia. Tenían las evidencias. Pero estaban totalmente ciegos a las señales de los tiempos. Conocían el cielo, miraban al cielo y sabían si llovería o no, si vendría o no vendría un buen tiempo. Pero no podían reconocer las señales de los tiempos. La historia se estaba partiendo en dos. La historia y el futuro del pueblo de Israel se estaba transformando drásticamente. Se estaba marcando el futuro de la nación, pero los maestros del pueblo, los líderes del pueblo, no podrían reconocer lo que estaba sucediendo porque estaban más interesados en sus intereses personales, en su religión, en sus riquezas, que en la verdad que Jesús traía. Generación adúltera, porque eran espiritualmente infieles. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver cómo se usa la figura del matrimonio para representar el casamiento de Dios con su pueblo. A su pueblo le llamaba la esposa, la elegida. En el libro de Oseas, sobre todo, van a ver ustedes una gráfica descripción de la infidelidad espiritual del pueblo de Israel. Ellos estaban repitiendo la historia. Estaban negando, abandonando a Dios para seguir sus propias tradiciones o ideales políticos también. Así es, estaban cambiando salvación por religión. Estaban cambiando Cristo por el César. Dijeron: no tenemos más rey que el César. Y este es un impostor. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos nuestra religión por nuestra salvación? Muchos que llenan las iglesias no son salvos. Muchos que acuden a la iglesia no tienen una experiencia de salvación. ¿Sabes cuándo tú eres salvo? Cuando hay una relación tuya personal con Dios. Cuando tú puedes llamarle a Dios Padre. Cuando tú puedes orar a Dios pidiéndole a Él una comunión, una relación y no solamente una petición. Cuando tú sientes que estás andando en una relación estrecha y profunda con Dios. Sencilla, sin alardes, sin ningún tipo de esquema religioso. Es una relación personal. Tú sientes que Dios es tu Dios, que Dios es tu Padre Celestial y que tú eres su hijo o su hija. Pero ellos habían abandonado a Dios por religión. Era una generación malvada, definitivamente, porque tenían todas las evidencias delante de ellos y decidieron endurecer el corazón y eliminar al enviado de Dios. Había que eliminar a Jesús. No querían más contradicciones, no querían más revoluciones, no querían nada que los sacara del estado en que estaban. A Jesús había que eliminarlo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos queridos, cuando Dios nos muestra algo que no queremos ver? Cuando oímos que la Biblia nos dice algo que no queremos escuchar. ¿Qué hacemos cuando escuchamos un sermón que nos habla al corazón? Sabemos, Dios está hablando, pero no le prestamos atención, no lo aplicamos. Cuando no lo recibimos, buscando una excusa más sofisticada para seguir como estábamos. Tal vez mañana, tal vez más adelante. Ahora estoy muy ocupado. Ahora no es tiempo de estas cosas. Justificando una falta de respuesta. Si estás aquí en esta tarde y tienes este tipo de síntoma espiritual, es tiempo de corregirlo.
Es tiempo de arreglar eso. Es tiempo de tratar con eso y no seguir como los saduceos y los fariseos empeñados en sus propósitos sin aprovechar las oportunidades que Dios hace. Una última señal, la señal de Jonás. Estaba profetizado que el Mesías resucitaría. David lo había profetizado en los Salmos y ellos lo sabían bien. De hecho, este argumento Pablo lo utiliza en su primer viaje misionero para hablarle allá en Antioquía de Pisidia a los judíos esparcidos por el mundo y a los prosélitos judíos, explicándole que el Mesías moriría, pero que también resucitaría. La señal de Jonás era la señal última que aquel pueblo recibiría, la última oportunidad. Cuando llega la última oportunidad, estás a punto de tomar una decisión para tu bien o para tu mal. La última oportunidad, o respondes o fracasas. Aprovechas la opción o te pierdes en la decisión. Pero ¿qué hicieron aquella gente? ¿Qué hicieron aquellos expertos? Negaron la resurrección. Prohibieron la predicación del evangelio, se opusieron a la extensión y la evangelización de los gentiles. ¿Y qué pasó como consecuencia de este rechazo? Abandono espiritual, hermano. Jesús los dejó y se fue. Así termina este párrafo de la historia que estamos contando. Los dejó y se fue. Se cansó Jesús de lidiar con ellos. ¿Cómo se puede cansar con la persona que resiste insistentemente las oportunidades que Dios le da de salvación? Recuerdo tener que haber cumplido una de las tareas más difíciles que tiene un pastor, que es despedir un duelo o tratar de consolar a una familia que ha perdido a alguien. Ahí estaba la familia llorando, la esposa llorando. Quien moría, un muchacho joven, lleno de vida. Una semana antes le habían propuesto ir a la iglesia y él dijo, el domingo que viene voy. Pero cuando llegó el domingo siguiente, en vez de ir a cumplir su promesa, se fue con unos amigos que le llevaron a la droga y al alcohol, frente a una iglesia. Cuando iban a toda velocidad en un transporte, se incrustaron contra un gran árbol. Y allí quedó la vida de quien dejó para el domingo que viene lo que tenía que haber hecho ese mismo momento. Oportunidades perdidas, señales perdidas, avisos perdidos. Hermanos, mira, Dios nunca ha enviado el juicio al mundo, a una persona sin antes advertirle. Cuando el diluvio estuvo 100 años advirtiendo de lo que vendría y nadie le hacía caso. Cuando Sodoma y Gomorra le advirtió con ángeles, le profetizó y le habló a la ciudad y no hicieron caso. Dios no es injusto. Cuando hay un juicio divino, siempre dio antes la oportunidad, pero no te obliga. No te obliga, nunca te obliga. Dios no obliga. Pero fíjense ustedes, se perdió la oportunidad y el juicio vino. Como juicio, Jesús los dejó. Dios los dejó. Perdieron la protección divina. Perdieron el momento oportuno. Y Jesús lloró, Jesús se lamentó y lo encontramos diciendo, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. El resumen es destrucción total. 39 años después, la nación fue destruida. El templo fue derribado, fue puesto a fuego. La nación y los judíos fueron esparcidos por el mundo. Los hijos de ellos murieron en el asedio que duró un tiempo tan grande que sin comida se quedaron, y todo esto ocurrió porque ellos no reconocieron el día de la visitación. Hermanos queridos, ¿y nosotros qué? ¿Cuántas señales tenemos? Estamos esperando que el cielo se ponga rojo, que el cielo se abra y nos muestre una señal milagrosa. Nosotros somos expertos
en muchas cosas, el clima, el mercado, los sucesos mundiales, las redes sociales. Somos expertos, pero no sabemos leer los tiempos que estamos viviendo. Los recibimos como noticias. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que ocurrió? Pero no se nos ocurre entender que son señales que avisan que el mundo está llegando al final. No lo reconocemos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos asociar la realidad con la profecía? ¿Por qué no podemos entender que esas son señales? El mundo está fraccionado. La política, la religión, todo indica, sobre todo la ecología, que el mundo se está cayendo en pedazos. Es un clima tenso, un clima que no podemos vivir. ¿Saben que en los tiempos de Jesús, los discípulos se acercaron un día y le preguntaron, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús describe la etapa final de la historia humana. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, escuchen, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Eso dijo Jesús. Y ahí no interviene Dios para nada. Está graficando lo que está pasando en el mundo, los hombres matándose unos a otros, echando a perder la tierra, maltratando la tierra, no porque creamos que la tierra tiene espíritu, pero es creación de Dios, y nos corresponde a nosotros vivir consecuentemente. Pero ahí están los hombres discutiendo el poder, tratando de imponer su propio criterio, su propia política, sus propios beneficios. Pero voy a decirte algo, hermanos, que tal vez te pueda ayudar en esta tarde. No todas las tragedias que ocurren en el mundo pueden atribuirse al juicio divino. En tiempos de Jesús, a él le dieron la noticia que Pilato asesinó a unos galileos que habían venido a adorar al templo en Jerusalén. Y también le dijeron, o Jesús dijo claramente, que la torre, una de las torres de Siloé, se derrumbó y cayó sobre 18 personas y los mató. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? No piensen que ellos eran más pecadores. Ellos no eran los peores pecadores de Jerusalén. Jesús advierte a continuación, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Y Pablo dice, sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si estuviera dolores de parto. La creación, maldita por el pecado del hombre, gime, no está satisfecha. Todo lo que vemos aquí es el deterioro de la creación. Las placas tectónicas moviéndose, el clima deteriorándose. Todo esto es consecuencia del pecado, no es intervención de Dios. Si ocurre una tragedia como esa sin que Dios la envíe, simplemente es la evidencia de que nosotros hemos echado a perder el buen lugar donde Dios nos puso a vivir. ¿Y qué? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios del terremoto en Venezuela? ¿O de la inundación que mató a tanta gente aquí y allá? ¿Saben qué? Ellos no son más pecadores que nosotros. Y si nosotros no nos arrepentimos y entendemos que los tiempos son de arrepentimiento, a nosotros nos puede pasar igual. Hay una falla, le llaman la falla San Andrés, que en realidad es un sistema activo, un sistema tectónico donde hay cientos de fallas que se extiende desde San Francisco a Los Ángeles, 1200 millas. Todo el mundo sabe que esa falla de San Andrés está activa y a punto de estallar. Pero no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Los sismólogos dicen que no hay nada que nos puedan advertir de cuándo va a ocurrir un terremoto ni la intensidad que tendrá. Puede suceder en cualquier momento. Cuando ocurra, ya ha estado advertido hasta por los sismólogos, los geólogos. Han advertido a la gente en San Francisco, en Los Ángeles, ciudades enormes, que una tragedia está a punto de alcanzar. En mi país, al suroriental de mi país, una gran falla, una fosa, le llaman la fosa de Bartlett, está activa y próxima a tener una eclosión. Pero no hay nada que hacer.
Lo único que hay que hacer es arrepentirse y estar listos. Porque saben, hermano, cuando estas cosas ocurren, no vayas a creer que eres invulnerable. Vives en el mismo lugar. Estás en el mismo lugar. Tus hijos están en el mismo lugar. Pueden venir tragedias. Nuestros hermanos en Venezuela, una familia completa pastoral murió. Otra familia que estaba dedicada al ministerio murió. ¿Por qué eran pecadores? No, porque estaban justamente en el lugar. Como aquellos inocentes de Jerusalén que a causa del pecado y la desobediencia de sus líderes perecieron. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Pero también Dios envía juicio. Le acorta la vida a algunos que están insistentemente en rechazar el evangelio y hacer daño a los demás. Dios sí interviene y Dios sí hace juicio, pero no todas las tragedias son culpa de Dios, son culpa de nosotros. Y son avisos para que nos arrepintamos y nos arreglemos con Dios. ¿Saben qué hacemos? Les digo algo. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Más señales no hay más. Todas están cumplidas. El cielo está nublado. Las señales se han cumplido. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús describió todas las señales que eran propias de este momento. No hay nada más que hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sigues mirando al cielo cuando la tierra se está cayendo en pedazos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Seguiremos oyendo sermones sin tener la más mínima intención de aplicarlos a nuestras vidas? Vine porque quise acompañar a mi esposa, a mi esposo. Vine porque es costumbre, pero no tengo intención de hacer ningún cambio hoy. Ninguno. Estoy bien como estoy. ¿Qué pasa con nosotros que no nos damos cuenta que el cielo se ha nublado? ¿Qué pasa que no podemos postergar más el tiempo de salvación, como aquellos saduceos y fariseos, que habiendo visto las señales, no aceptaron la propuesta de Jesús? Mira, hermanos queridos, si estamos vivos por su misericordia, si no nos ha pagado por nuestro pecado, es por su misericordia. Hemos provocado a Dios de diferentes maneras. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero no podemos ignorarnos. El mundo se está acabando. Hay que prepararse, hay que arreglarse. Yo te sugeriría algunas cosas para que te lleves a casa y penses sobre ellas. Revisa hoy tu vida con honestidad y pregúntale a Dios si hay algo que has estado evitando reconocer. Si hay algún arreglo que tienes que hacer y tú has estado poniéndolo al lado. Entrégale tu día a Dios al amanecer y al anochecer. Entrégale tu noche. No sea que de noche venga la tragedia o venga el Señor. Y si amaneces al otro día, agradécele a Dios un nuevo día de vida. Agradécelo. Es porque Él te lo quiso dar. Te lo quiso regalar. ¿Saben ustedes? Pídele en oración a Dios que te mantenga alerta, atento, despierto espiritualmente, en lugar de dormido en la rutina de cada día. La vida nos enajena. Tantos eventos uno tras otro. No se ha acabado el mundial y ya están anunciando la olimpiada. Se acabará la olimpiada y ya van a anunciar otra cosa. Y estamos de evento en evento, de corre, en todas estas cosas, entretenidos, sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y no es que es malo disfrutar de la vida, es que no podemos dar la prioridad absoluta, poniéndole eso por encima de nuestro deber mayor, que es la vida espiritual, el mañana. El mañana cuenta, hermano. Por lo tanto, ora por tu familia, para que también ellos respondan a tiempo antes que sea demasiado tarde. A los hijos les digo, no vayan a creer que porque mamá y papá son cristianos, yo estoy protegido. No lo creas. A los esposos, no crean que porque su esposa sea piadosa y ora, estás protegido. A las esposas, no creas que porque tu esposo cumple con la ley de Dios y sirve a Dios,
tú estás exenta de castigo. Todos tenemos que alertarnos. Tenemos que orar los unos por los otros. Y como hacía Job en su tiempo, hermano, ora cada día por tus hijos, padre y madre. Ora por ellos cuando salen. No se sabe qué noticia va a regresar. Ora por ellos intensamente. La pregunta de esta tarde es, ¿qué vamos a hacer con lo que ya sabemos? No permitas que Jesús se vaya y te deje solo. Necesitas a Jesús contigo. No solo para protegerte, sino para comunicar su gracia, para comunicar su santidad, para comunicarte a ti el entendimiento de las cosas de Dios. No dejes que Jesús se canse. No dejes que te deje solo. El aviso ya está dado. Tú decides qué vas a hacer con él.